balance, como decíamos recién, en la gestión municipal. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por venir. Buen día, gracias por la invitación. Bien, bueno, empecemos por lo primero, que es lo que más hemos estado charlando, que es la firma del convenio que le va a dar ya inicio finalmente a la venta y a ver quién va a pugnar por esos terrenos. Sí, la verdad que hoy es un día importante para la ciudad porque siempre lo dijimos, los terrenos de la estación Belgrano tienen que ser una oportunidad para la ciudad, no solamente por los problemas que resolvería avanzar en urbanizar esas grandes extensiones de tierra en el centro de la ciudad. El primero de ellos es la conectividad entre barrios, cambiando la fisonomía de nuestra ciudad sin lugar a duda a partir de esa conectividad, y después a partir de lo que allí se vaya a construir, también un poco brindar soluciones a uno de los principales problemas que tiene nuestra ciudad y que tiene el país, que es el habitacional, ¿no? Entonces uno, si lo ve solamente de estas dos cuestiones, es un día muy importante. Si a esto le sumamos que gran parte de esos terrenos van a ser destinados a un ecoparque, es decir, que va a ser un nuevo espacio verde para la ciudad, ya con infraestructura, con la capacidad, de brindar servicio a los vecinos, indudablemente tiene mucho potencial. Bueno, eso hoy empieza a materializarse a partir de la firma del convenio marco con Nación, que no es ni más ni menos que algunos parámetros para empezar a trabajar lo que va a ser el convenio definitivo, para el cual hay un año de plazo para poder elaborarlo, y que bueno, tiene que ver un poco con esto que la ciudad defina, en este caso en el marco del Consejo Municipal, pero charlando con todos los actores que ya están involucrados, defina qué y cómo se puede construir allí, ¿no? Eso es un poco el proceso que viene, pero la verdad que hoy es un día histórico, porque es una de las discusiones. Imagínate vos que esas casi 23 hectáreas, sacando la estación Belgrano propiamente dicha, son de un gran potencial y van a transformar la ciudad de manera definitiva, por lo menos en los próximos 30 años. Entonces, indudablemente nos encontramos frente a una discusión histórica, ¿no? Sí, y a partir de ahí, muchos fantasmas aparecen, o comentarios, me imagino que esas son las inquietudes de los vecinos, y van a llenar de torres los terrenos, se va a privatizar la cuestión de los terrenos de atrás de la estación Belgrano. A partir de allí, ¿cómo lauda el Consejo, cómo arbitra el Consejo todos esos intereses que me imagino que están, y que bueno, va a ser motivo de este año para presentar el proyecto definitivo? Sí, ahí el Consejo ya intervino con la sanción de una resolución que creó una comisión que trabajó en todo este tiempo, receptando diferentes inquietudes. Bien decís, es una discusión de la ciudad, es una discusión urbana donde hay intereses y posiciones absolutamente distintas en algunos casos, ¿no? Yo creo que la tarea que se llevó adelante en este tiempo, particularmente por el Ejecutivo, tratando de sintetizar algunas ideas fuerzas, que ni siquiera en esa síntesis contemplan a todos, porque indudablemente hay una visión generalizada, por ejemplo, de que allí debería haber soluciones habitacionales. Entonces uno dice, bueno, allí va a vivir gente, digamos, a priori. También que los usos deberían ser mixtos, es decir, que tienen que haber comercio, soluciones. Bueno, eso hay acuerdo. Ahora, hay algunas posiciones que se plantearon en el marco de esta comisión que dicen, no, ahí tendría que ser un área industrial. Y es una posición absolutamente legítima, no compartida por la gran mayoría del resto de los actores, incluso uno, yo me animaría a decir, pero es una posición legítima y estuvo sobre la mesa. Entonces, hay algunas posiciones que claramente no van a ser conciliables, o ideas que no van a ser conciliables. Hay que trabajar sobre las que sí. Y sobre las que sí también hay algunos lineamientos que son claros. Esto que yo te decía al principio de la gran mayoría de la extensión va a ser un ecoparque, es decir, va a tener un destino de uso público. Ahora en el proceso que viene lo que hay que hacer es que garantizar que el acceso sea así, digamos, que nadie quiere que eso, si allí van torres, se terminen transformando en el patio de esas torres, digamos. Bien. Eso, muy por el contrario, es un espacio para todos los santafesinos, y eso se puede garantizar desde el punto de vista del diseño urbano, digamos, ¿no? Bueno, es el gran desafío que viene. De hecho, está planteado incluso un concurso de ideas para poder resolver estas cosas, pero bueno, hay en el mundo ejemplos de cómo se podrían hacer torres en espacios abiertos que no afecten, a los vecinos que ya viven allí, sí, y que generen una nueva, centralidad, pero que sea lo más armoniosa posible con la ciudad, a sabiendas de que indudablemente en un proceso de estas características, en una discusión de estas características,
todos van a ceder algo, es decir, porque la transformación en sí misma va a transformar la forma de vivir en la zona. De hecho, allí se prevé el nuevo bulevar Vélez Sarsfield. Eso en sí mismo va a transformar la zona, olvidémonos de la torre. Bueno, después viene la torre. Sí, después tenés que el vecino que dice, bueno, yo estaba tranquilo hasta ahora y me van a abrir una calle de este a oeste y van a pasar más autos. No solamente eso, recordemos que la Belgrano es hoy un lugar donde hay muchos eventos y que también justamente hoy se están armando los escenarios para que el sonido dé hacia el norte, porque los vecinos que están en el sur también se han quejado por ruidos molestos. Y también si a futuro va a haber torres y va a haber vecinos, la Belgrano va a dejar de ser también a lo mejor un lugar de evento porque la música les va a molestar. Yo creo que hay un montón de puntos cosas a tener. Que van a cambiar además, sí, ¿no? Sí. Y es producto de lo que va a pasar. Yo me animo, esto es una opinión muy personal. Sí. Yo creo que de hecho la estación Belgrano cada vez, y del Consejo con instrumento legislativo incluso, ratificamos como un centro de eventos. Pero yo creo que va a cambiar el tipo de evento que se va a llevar adelante allí, porque es cierto que si además vive mucha más gente, probablemente un evento, las características de los que vemos en la estación Belgrano, de los recitales y demás, va a molestar, lo digo en estos términos porque es así, a mucha más gente. Entonces indudablemente eso va a cambiar. Bueno, ahí nosotros también tenemos, y para enganchar con otra cosa que va a pasar en nuestra ciudad en los próximos meses y años, es con lo que tiene que ver con los Juegos Odesur. Parte de lo que los Juegos Odesur van a dejar para la ciudad es un microestadio en la zona del CAR, digamos, en la zona de los clubes deportivos linderos a la circunvalación, y la idea de ese microestadio es que sea multiuso, ¿no? Incluso va a estar pensado para recitales, por ejemplo. Entonces nosotros podemos pensar que llevamos los recitales a un lugar donde la afectación a los vecinos es menor. Pero bueno, estas son, digo yo, no, cuando uno mira un solo punto, parece difícil de salir, digamos, ¿no? Lo que pasa es que justamente la complejidad de la discusión de la ciudad es que tenemos que hacer convivir todo eso de la mejor manera posible, ¿no? Sí, también son crisis de crecimiento y bueno, lo mejor que se planifique va a ser lo mejor que vivamos los próximos, ¿cuánto? 20, 30, 50 años, porque eso queda para siempre. Totalmente. Nos iba a tirar una torre. Es así. Bueno, ahora sí, pasamos a lo que fue este año 2024, ya son un año de gestión municipal. Te preguntaría muchas cosas puntuales, pero primero, ¿cómo lo viste vos? Me imagino que cansado porque, bueno, fue largo. Sí, la verdad que pensaba a partir de lo que vos decías, digo, ¿por qué fue tan largo el año? Y la verdad que fue largo porque sesionamos en enero de este año con algunas iniciativas vinculadas con emergencias que se necesitaban. Ustedes hoy parece lejísimo, ¿no?, en la vorágine del año, pero en aquel momento teníamos un riesgo cierto de una emergencia hídrica que el Consejo sancionó a los fines de facilitar las herramientas que el Ejecutivo necesitaba. Y bueno, arrancamos con emergencia en seguridad, con emergencia en movilidad, a partir de la realidad del transporte público, ustedes recordarán. Y bueno, la verdad que a lo largo del año, viste como ese camioncito con melones se fue acomodando, digamos, ¿no?, en el andar. Por diferentes circunstancias, porque también es cierto que el cambio de gestión nacional que vino a cambiar, sin hacer una apreciación de valor, digo, pero vino a cambiar lógicas con la que los municipios, en algunos casos, como el del transporte, venía tranquilo. Digo, todo eso fue acomodándose, ¿no? Y bueno, fuimos haciendo muchos esfuerzos desde el punto de vista municipal para que el tránsito sea lo mejor posible. Y creo que terminamos el año acomodado. Digo, es como te gustaría vos, en muchos aspectos no. Digo, el del transporte y el de las obras públicas nacionales, claramente no. En otros estamos más que satisfechos. Digo, las inversiones que el gobierno provincial destinó a la ciudad de Santa Fe y que se empezaron a ejecutar y que se van a ejecutar durante el año que viene son muy, muy importantes. Digo, a partir de las 5 obras del Acuerdo Capital hay allí un movimiento en obra pública que al no existir la de la Nación, al municipio no puede estar presente en este aspecto, porque tiene que hacerse cargo de otros, indudablemente genera un polo de motorización económica que a partir, y esto también es cierto, de algunos niveles de tranquilidad que en términos de inflación puede generar la Nación, bueno, hace que haya buenas expectativas para el año que viene, ¿no? Y uno en definitiva lo que quiere es que el esfuerzo que en términos generales estamos haciendo todos los argentinos se vea redituado en eso, con algunas herramientas que son propias nuestras, digo, porque la verdad que la realidad de la inversión en obra pública de la provincia de Santa Fe no es la del común de las provincias de nuestro país, digamos. De hecho, destaca
por eso. Pero bueno, nosotros tenemos una provincia ordenada en términos económicos que le permite hacer eso, que tiene un potencial a partir de su interior productivo, que bueno, indudablemente yo creo que todo lo que tiene que ver con obra pública es lo que está en el campo de las decisiones políticas. Claro. Uno decide hacerla y eso genera un impacto positivo. Bueno, en ese sentido creo que estamos tranquilos. Y más allá de eso, como gestión municipal, ¿cuáles fueron los principales, no sé si es la autocrítica, pero desafíos, complicaciones? Y bueno, en esto fue más difícil de lo que esperábamos y, como decías, bueno, hacia fin de año le encontramos un poco la vuelta, pero hubo momentos de zozobra o de, viste, que demasiada crítica o nos ponemos intensos e impacientes, a veces con razón, a veces con menos razón, pero muchas veces, bueno, con limitaciones propias del municipio. Sí, mira, yo en ese sentido creo que hay un combo de cosas, digamos, ¿no? Como siempre, no hay una razón unívoca. Creo que particularmente, Juan Pablo Poletti era alguien que no venía de la política, por lo cual necesitaba, sentarse, conocer, ver eso que hubiese sido lo lógico para cualquiera que como él no venía de la política. Se vio, muy convulsionado y alterado por realidades que le iban pasando, como esta. Hago mención al transporte porque el transporte le exigió al municipio una erogación de dinero muy importante durante muchos meses, erogaciones que claramente te alteraban otros principios, otras prioridades, digamos, ¿no? Probablemente Juan Pablo haya querido, por mencionar algo, no sé si es así, pero haya querido ordenar todos los espacios públicos a partir del mes 1. Bueno, en el mes 1 se encontró con la emergencia en movilidad, la emergencia en materia hídrica, la emergencia en seguridad. Claramente eso fue definiendo prioridades que probablemente no hayan sido las que él quería, ¿no? Y en ese sentido creo que la gestión, en términos generales, se fue acomodando. Y por eso hoy estamos mejor en muchos aspectos, y por eso hoy también llegamos a lo que pasó hace algunas semanas en el Consejo, que es la sanción de un presupuesto, que es un presupuesto que reconoce la realidad que atraviesa la ciudad, digamos, ¿no? Entonces es un presupuesto que está enfocado en que el quehacer municipal sea lo más perfecto posible, y la mayor inversión está en luminaria, la mayor inversión está en infraestructura vial, en bacheo, la mayor inversión está en que los servicios de recolección de residuos mejoren. Bueno, me parece que eso es un reconocimiento que está bueno, porque tiene que ver con decir, mira, nosotros podemos hacer esto realmente. En este contexto podemos hacer esto. Me parece que eso fue lo que cambió, y mucho, desde aquel primer año, que como te digo, probablemente tema vinculado con esta llegada reciente a la gestión que otra cosa, pero me parece que es importante. ¿Hubo temas a solucionar de la gestión anterior? ¿Fue complicada el ingreso al municipio? Mira, yo creo que, digamos, por no hablar, por no pensar mal de nadie, ni mucho menos, yo lo que creo que sí no fue bueno fue el lapso de tiempo que existió entre la elección y la asunción, digamos, ¿no? Porque indudablemente una gestión, independientemente de quién la encabeza, pero lo que tenemos como muestra nos marca que es así. Al haber cambio de gestión, esos casi 6 meses que hubieron de transición, por decirlo de alguna manera, significó casi que la gestión que se estaba yendo dejara de gestionar. ¿Viste? Entonces eso genera un estado de situación que después, cuando el que asume, y le cuesta remontar, porque tiene que remontar casi 6 meses, no digo de inactividad, pero sí nosotros, sí, por ejemplo, hay una merma se notaba mucho en los espacios públicos, seguramente lo notamos ustedes. Además, particularmente las transiciones se dan en nuestro verano. Entonces, lo que primero empezaba a ver es los pastos altos, los espacios públicos parecen abandonados, y eso tiene que ver con la falta de continuidad, ¿no? Y en la gestión, y por eso no es que ni siquiera sea culpa de quien la encabeza, porque en realidad esa percepción de que la gestión se va en esos últimos 6 meses, la tienen todos, la tienen desde el intendente, los funcionarios, y también los tienen los empleados, digamos. Entonces se complejiza mucho, y creo yo que eso se resolvería relativamente sencillo si tuviéramos mecanismos donde las elecciones y las transiciones fueran mucho más cortas. Sí, tiene que asumir antes, más próximo a la elección. En la provincia pasó algo parecido también. Sí, es un problema. Bueno, pero hablemos del futuro, que no me quiero perder esto, porque hablabas de un cierto encaminamiento, hay un rumbo.
se solucionó por lo menos a priori el tema de la iluminación. Tenemos ya el plazo de 6 meses para que la ciudad esté iluminada. Me decías que está aprobado el presupuesto, equilibrado, con prioridades claras. Hay un par de temas en relación a la recolección de residuos, que va a ser un tema seguramente para el futuro, no solamente de esta gestión, sino de las que vengan. Y también en el transporte, porque bueno, transporte y movilidad en Santa Fe creemos que merece una reformulación, pero en esos dos puntos, ¿qué ves hacia el año 2025 y hacia lo que resta de la gestión? Mira, yo creo que son los dos grandes desafíos que tiene la ciudad, por diferentes circunstancias y quizás algunas que incluso que las vinculan, ¿no? Pero, digamos, nosotros tenemos un sistema de recolección de residuos, como también los del de transporte, que es caro y malo. Esta es la verdad, digamos, ¿no? Quizás porque, hablando de los residuos, siempre es algo que hay que estar como controlando muchísimo y aún así hay falencias, digamos, ¿no? Ahí me parece que la solución podría pasar por una nueva licitación, porque nosotros tenemos una concesión precaria de eso y todavía tenemos anclado todas esas tareas en un pliego de hace muchos años, que ya ni siquiera reconoce la realidad fáctica existente, digo, ¿no? Las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, hay que, me parece, animarse a pensar como ciudad, y creo que la gestión lo está haciendo que es necesario avanzar en un proceso licitatorio. En estas cosas siempre hay que buscar cuál es el mejor momento, porque además lo que no puede pasar es que en algún momento tengamos un problema por lo cual, por más que lo que tengamos sea malo, no esté más y no tengamos nada nuevo, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que es en lo que hay que avanzar y creo que es el gran desafío para el próximo año. Y con relación al transporte, también, pero incluso más complejo. Allí digo porque, y ahí es donde asociaba un poco la basura y el transporte, son dos negocios, digamos, que a nivel nacional la competencia no es tan libre y sana, digamos, ¿no? Porque son pocos los actores, se conocen entre ellos, probablemente arreglen presentarse o no en determinados lugares y así se van repartiendo un poco la torta del país. Pero bueno, es la realidad que nos toca como país. Creo que ese fue un gran impedimento desde hace muchos años en el transporte particularmente para poder avanzar en un proceso licitatorio. Ahora, en el transporte, y más allá de esto que lo vincule con la basura, creo que hay que pensar en un proceso licitatorio para el transporte público por colectivo, pero creo que nosotros definitivamente nos debemos una discusión en cómo articulamos todos los mecanismos de transporte, porque además nosotros vamos a ir a hacer una licitación de transporte que no va a ser la idea para nuestra ciudad, al contrario, probablemente tengamos menos recorridos, porque si no lo que, a ver, pues convengamos una cosa, no es que uno licita y dice, bueno, vamos a licitar y mañana el boleto va a salir 900 pesos, lo que fuera 800. No funciona así, al contrario. Nosotros hacemos un pliego de licitación en el cual decimos, nosotros queremos que pase por todas estas calles internas de este barrio, de este barrio, de este barrio. Hay un cálculo, te dicen, bueno, esos son tantos kilómetros recorridos, si nosotros levantamos tanta gente, el boleto sale tanto. Y lo más probable es que cada vez que vos le agregues una cuadra, ese boleto se va elevando. Entonces tampoco podemos llegar a un pliego de licitación en el cual el boleto salga a 2.000 pesos y es un sistema óptimo. Entonces hay que equilibrar la cuestión económica. Si nosotros tender a ese equilibrio, ya es un sistema de transporte que se va a retraer, o por lo menos va a ser muy parecido al de hoy, y el de hoy está lejos de ser óptimo para el funcionamiento. Entonces me parece que hay que repensar todo. Hay que repensar cómo hacemos para que el sistema de transporte por colectivo sea, desde mi punto de vista, más troncal, y cómo hacemos para llegar a determinados puntos de la ciudad a ese transporte troncal. Sí, digamos, ¿no? La conexión este-oeste hoy es importante y no está. Exactamente. Nosotros tenemos que tender a eso y buscar medio alternativo, desde la bicicleta, que cada vez se usa más, pero que no es cierto también que no es la misma la realidad, la del centro de la ciudad, que la del oeste con relación a esto, por ejemplo. Pero nosotros necesitamos motorizar eso, necesitamos motorizar, para mí, ¿no?, centros de transferencias donde yo pueda llegar en mi moto, en mi auto, estacionar, que esto quede cuidado y ahí tomarme un colectivo. Porque si nosotros seguimos concentrando que entren a un centro, que además es un cono, por una cuestión geográfica, digamos, ¿no?, que entre a un centro auto y vehículo, o sea, estamos a nada de que no se pueda transitar directamente. Y cualquiera que sale acá a la calle hoy en día en el micro y macro centro lo puede ver. Entonces,
Digo yo, nosotros tenemos que ser inteligentes, pero promover realmente esto que, viste, el transporte multimodal, los centros de transferencias. Hay que hacer un esfuerzo para eso, porque si no, digamos, no va a ser viable o sea, licitar el transporte público por colectivo solamente no va a resolver el problema. Merece, por supuesto, interviene movilidad, interviene tránsito, bueno, un montón de cosas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Es muy interesante la etapa que estamos viviendo, más allá del contexto nacional, pero a nivel municipal, con todos estos factores de crecimiento, que en la estación Belgrano, bueno, la expansión de la ciudad, que merece un municipio a la altura y ayornado. Tampoco es cuestión de refundar nada, sino de adaptarse a los tiempos. Así que bueno, no será la última vez que nos veamos y charlemos, y esperemos que sea auspicioso para todos el año que viene. Esperemos, esa es la aspiración que tenemos. Creo que, como te decía al principio, yo doy la suerte de poder estar viviendo un momento histórico por diferentes razones. La discusión de la estación Belgrano desde el punto de vista urbano es uno, la discusión de la reforma constitucional que se viene es otro, y uno ser actor, digamos, político en este momento histórico, la verdad que da gracias. Yo doy muchas gracias, y además como militante político es como decir, bueno, este es un buen momento para estar haciendo esto. Así que gracias a ustedes por la invitación, espero que tengan muy feliz año y nos veremos el año que viene. Igualmente, así es, felicidades. Ahí estuvo Carlos Soles, concejal, hablando de la gestión municipal y también de algunas cuestiones provinciales, por supuesto, por su pertenencia al espacio. Y allí estaremos, una breve tanda y ya venimos.